¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un niño de tan solo 8 años fuera coronado rey? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo cambiaría el destino de una nación? Pues no es ciencia ficción, es una historia real que ocurrió hace más de 2600 años. En medio de la corrupción, la idolatría y el caos político, un pequeño niño llamado Josías ascendió al trono de Judá. Nadie podía imaginar que este jovencito se convertiría en uno de los gobernantes más revolucionarios de toda la historia bíblica. Mientras los imperios de Egipto y Babilonia se disputaban el control del mundo conocido, este joven rey se atrevió a desafiar siglos de tradiciones paganas, enfrentando a poderosos sacerdotes idólatras y destruyendo altares que sus propios antepasados habían construido. Lo que hace única su historia no es solo su edad, sino el descubrimiento que cambió su vida y la de todo su pueblo. Un antiguo pergamino escondido en el templo que desencadenaría la reforma religiosa más grande jamás vista en Israel. Prepárate para conocer la fascinante historia de Josías, el rey niño que, guiado por su fe inquebrantable, se atrevió a cambiar el rumbo de una nación entera. Para entender la importancia del reinado de Josías, primero debemos conocer la situación en que se encontraba el pueblo de Dios. Después del glorioso reinado del rey Salomón, el reino de Israel se había dividido en dos: Israel al norte y Judá al sur. Mientras que el reino del norte cayó ante los asirios en el año 722 a.C., el reino de Judá continuaba existiendo, pero su camino espiritual era cada vez más oscuro. El abuelo de Josías, el rey Manasés, gobernó Judá durante 55 años, estableciendo uno de los reinados más largos, pero también uno de los más perversos en la historia de Judá. En Reyes 21:2-6 se nos dice: «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y les sirvió. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: En Jerusalén pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Manasés no solo restauró la idolatría que su padre Ezequías había trabajado tanto por eliminar, sino que la llevó a niveles nunca antes vistos en Judá. Introdujo la adoración a los astros, sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería y llenó Jerusalén de sangre inocente. Incluso colocó ídolos paganos dentro del mismo templo de Dios. Aunque las Escrituras nos cuentan que al final de su vida, Manasés se arrepintió después de ser llevado cautivo a Babilonia y trató de deshacer parte del daño que había causado, el impacto negativo de sus acciones ya había echado raíces profundas en el pueblo. Tras la muerte de Manasés, su hijo Amón ascendió al trono de Judá. Lejos de aprender de la experiencia de arrepentimiento de su padre, Amón decidió seguir los pasos iniciales de Manasés. En Reyes 21:20-22 leemos: «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová». El reinado de Amón fue breve, apenas 2 años, pues sus propios siervos conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Este acto refleja la inestabilidad política que vivía Judá. Sin embargo,
El pueblo no estaba de acuerdo con esta conspiración y, como vemos en 2 Reyes 21-24, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso como rey en su lugar a Josías, su hijo. Este era el escenario en que un pequeño niño llamado Josías estaba a punto de convertirse en rey. Un reino profundamente sumergido en la idolatría, con prácticas paganas arraigadas durante décadas, una clase sacerdotal corrupta y un pueblo que había abandonado casi por completo la adoración al verdadero Dios. La inestabilidad política tras el asesinato de su padre completaba este panorama sombrío. Parecía imposible que algo bueno pudiera surgir de esta situación. En medio de este ambiente turbulento ocurrió algo extraordinario. Un niño de apenas 8 años fue coronado rey de Judá. En 2 Reyes 22:1 leemos: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Corría el año 640 a.C. Y nadie podía imaginar que este pequeño niño se convertiría en uno de los reyes más importantes en la historia de Israel. La coronación de un niño tan pequeño ciertamente planteaba enormes desafíos. ¿Cómo podría un niño de 8 años gobernar un reino? Era evidente que durante sus primeros años, Josías necesitaría la guía y el apoyo de consejeros y oficiales de la corte. Esto podría haber sido una desventaja, pero parece que Dios estaba preparando el camino para este joven rey. Es interesante notar que fue el mismo pueblo quien tomó la decisión de coronar a Josías después de matar a los conspiradores que habían asesinado a su padre. Esto sugiere que, a pesar de la corrupción religiosa, existía un deseo popular de mantener la dinastía de David. Tal vez algunos recordaban las promesas de Dios a David de que su descendencia permanecería en el trono para siempre. Durante estos primeros años de reinado, el joven Josías probablemente pasó mucho tiempo aprendiendo sobre las responsabilidades de un rey. Mientras crecía en el palacio, rodeado de la pompa y el lujo real, también observaba el estado espiritual de su pueblo. Vería los altares paganos que su abuelo y su padre habían construido. Presenciaría las prácticas idólatras que se habían convertido en parte de la vida cotidiana de Judá. Y quizás comenzaría a formarse preguntas sobre el verdadero Dios de Israel, del que seguramente habría oído hablar. No sabemos exactamente quiénes fueron los consejeros del joven rey durante estos años formativos, pero la Biblia nos da pistas de que existían personas fieles a Dios, incluso en esos tiempos oscuros. Es posible que el sumo sacerdote Hilquías, que más tarde jugaría un papel crucial en las reformas de Josías, haya sido una de estas influencias positivas en la vida del joven rey. A medida que Josías crecía, su educación en la corte real habría incluido no solo los asuntos de Estado y las habilidades militares necesarias para un gobernante, sino también la historia de su pueblo. Aunque la adoración a Jehová había sido abandonada en gran medida, es probable que Josías aprendiera sobre los grandes reyes que lo precedieron, especialmente David, el fundador de su dinastía, y su bisabuelo Ezequías, quien había realizado importantes reformas religiosas antes del reinado idólatra de Manasés. Las Escrituras no mencionan específicamente quiénes fueron los mentores espirituales de Josías durante estos años, pero podemos inferir que hubo personas piadosas que lo guiaron. Tal vez sacerdotes fieles a Jehová, que habían mantenido su fe en secreto durante los reinados idólatras anteriores, o profetas como Sofonías y el joven Jeremías, quienes comenzaron sus ministerios durante este periodo. Lo que sí sabemos es que, a diferencia de su padre y su abuelo, Josías comenzó a mostrar un carácter muy distinto desde temprana edad. Mientras que sus predecesores habían abrazado la idolatría y las prácticas paganas,
Josías empezaba a desarrollar una sensibilidad hacia las cosas de Dios. Este contraste entre Josías y sus antecesores se hace evidente en la evaluación que la Biblia hace de él. En 2 Reyes 22:2 leemos: «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda». Esta descripción lo coloca en la misma categoría que el rey David, el estándar por excelencia de un rey según el corazón de Dios. A medida que Josías maduraba, también parece haber desarrollado una visión para su reino. No se contentaría con simplemente gobernar como un rey más en la larga lista de monarcas de Judá. Algo en su interior lo impulsaba a ser diferente, a restaurar lo que se había perdido, a volver a los caminos de Dios que su pueblo había abandonado. Esta visión comenzaría a manifestarse en acciones concretas a medida que Josías alcanzaba la adolescencia. Cuando Josías tenía aproximadamente 16 años, ocurrió algo notable en su vida espiritual. La Biblia registra en 2 Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Este versículo nos revela un hecho crucial. Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre, cuando tenía alrededor de 16 años. Llevaba 8 años de reinado. Esta búsqueda personal de Dios marca un punto de inflexión en su vida. Ya no se trataba simplemente de gobernar un reino, sino de conocer y seguir al Dios verdadero. ¿Qué significa que Josías buscó a Dios? Probablemente implicaba oración, estudio de las tradiciones y leyes antiguas que aún se conservaban, y conversaciones con aquellos que mantenían viva la fe en Jehová. Este despertar espiritual personal precedió a cualquier reforma pública, lo cual es significativo. El cambio en la nación comenzó con un cambio en el corazón del rey. A medida que Josías profundizaba en su relación con Dios, naturalmente comenzó a rechazar las prácticas idólatras que habían caracterizado los reinados de su padre y su abuelo. Su conciencia religiosa se iba formando no según las costumbres de su tiempo, sino según el estándar divino que iba descubriendo en su búsqueda personal de Dios. Este período de búsqueda espiritual preparó el terreno para las acciones que pronto seguirían. La piedad personal de Josías comenzaba a manifestarse en decisiones concretas que reflejaban su creciente compromiso con Jehová. Aunque todavía era joven, Josías estaba madurando espiritualmente a un ritmo notable, preparándose para el papel crucial que desempeñaría en la historia de su pueblo. Después de pasar aproximadamente 4 años buscando a Dios personalmente, Josías estaba listo para actuar. A la edad de 20 años, 12 años después de comenzar su reinado, inició sus primeras reformas públicas, como leemos en 2 Crónicas 34:3-5. A los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Estas primeras medidas fueron radicales y valientes. Josías no se limitó a prohibir la idolatría o a emitir decretos contra ella. Personalmente, supervisó la destrucción de los símbolos paganos que habían contaminado la tierra durante décadas. Los lugares altos eran santuarios paganos construidos en colinas
donde se realizaban sacrificios a dioses falsos. Las imágenes de Asera eran representaciones de una diosa cananea de la fertilidad, generalmente en forma de postes o árboles tallados. Los Baales eran dioses masculinos cananeos asociados con la lluvia y la agricultura. La destrucción de estos ídolos no fue una tarea fácil. Estas prácticas estaban profundamente arraigadas en la cultura de Judá después de tantos años de idolatría oficial. Sin duda, Josías enfrentó resistencia de aquellos cuyos intereses económicos o poder religioso dependían del sistema idólatra establecido. Los sacerdotes paganos, los artesanos que fabricaban ídolos, y muchos que habían crecido conociendo solo estas formas de adoración, probablemente se opusieron a estas reformas. A pesar de los desafíos, Josías perseveró. Su autoridad como rey se fue consolidando gradualmente a medida que estas primeras reformas se extendían desde Jerusalén hacia otras partes de Judá. Lo notable es que estas acciones iniciales sucedieron varios años antes del descubrimiento del libro de la ley en el templo, lo que sugiere que Josías actuaba por convicción personal, basado en lo que ya conocía sobre la voluntad de Dios. Esta primera fase de reformas sentó las bases para los cambios más profundos que vendrían. Después, Josías estaba preparando el camino, eliminando los obstáculos más evidentes para la restauración de la verdadera adoración a Jehová. Sin embargo, lo mejor estaba aún por venir. 8 años después de iniciar sus primeras reformas, cuando Josías tenía aproximadamente 26 años y llevaba 18 años en el trono, decidió emprender una tarea aún más ambiciosa: la restauración del Templo de Jerusalén. Este edificio sagrado, construido originalmente por Salomón, había sido profanado durante los reinados de Manasés y Amón, y posteriormente descuidado. En 2 Reyes 22, 3, 5 leemos: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. El proyecto de restauración involucró a varias personas clave, entre ellas el sumo sacerdote Hilquías y el escriba Safán. La financiación para esta gran obra provino de las ofrendas que el pueblo había estado dando para el mantenimiento del templo, pero que aparentemente no habían sido utilizadas adecuadamente hasta entonces. Es importante notar la confianza y la integridad que caracterizaron este proyecto. En 2 Reyes 22:7 se menciona: y no se les tomó cuenta del dinero entregado en sus manos, porque ellos procedían con honradez. Los encargados de la obra eran personas de tal integridad que no fue necesario auditar sus cuentas, un testimonio notable de la influencia positiva que el liderazgo piadoso de Josías había comenzado a tener en el reino. Carpinteros, albañiles y otros artesanos trabajaron diligentemente para reparar las grietas o deterioros del templo. Compraron madera y piedra labrada, restauraron las estructuras dañadas y devolvieron al templo algo de su esplendor original. Este trabajo no solo tenía importancia arquitectónica, sino profunda significación espiritual. Estaban preparando nuevamente un lugar apropiado para la adoración a Jehová. Fue durante esta restauración cuando ocurrió uno de los eventos más significativos del reinado de Josías. En 2 Reyes 22:8 leemos: entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó.
Este libro de la ley probablemente era una copia del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o tal vez específicamente el libro de Deuteronomio, que contiene un resumen de la ley de Moisés. El hecho de que este descubrimiento causara tanta conmoción sugiere que las copias de las Escrituras se habían vuelto extremadamente raras durante los años de apostasía. Posiblemente, esta copia había sido escondida durante el reinado de Manasés para protegerla de la destrucción. El descubrimiento del libro de la ley marcó un antes y un después en el reinado de Josías. Cuando Safán el escriba recibió el rollo de manos del sumo sacerdote Hilquías, lo llevó inmediatamente al rey y se lo leyó. La reacción de Josías fue impactante. En 2 de Reyes 22:11 se nos dice: «Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos». Rasgar las vestiduras era una expresión de profundo dolor y consternación en la cultura hebrea. ¿Por qué reaccionó Josías de esta manera? Al escuchar la lectura de la ley de Dios, el rey comprendió la magnitud de la desobediencia de su pueblo. A pesar de las reformas que ya había iniciado, se dio cuenta de que Judá estaba muy lejos de vivir según las normas divinas. También entendió que las advertencias de juicio contenidas en el libro, especialmente en Deuteronomio 28:30, se aplicaban directamente a la situación de su reino. La gravedad de la situación llevó a Josías a buscar orientación divina. En 2 Reyes 22:13, el rey ordena: «Id y consultad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito». Para esta importante misión, Josías envió a Hilquías, el sumo sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, Safán el escriba, y Asaías, siervo del rey, a consultar a la profetisa Hulda. Es interesante que acudieran a una mujer profetisa, lo que sugiere su reconocida autoridad espiritual en ese tiempo. La respuesta de Hulda confirmó los temores de Josías. En 2 Reyes 22, 16, 17, profetizó: «Así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará». Sin embargo, la profetisa también tenía un mensaje personal para Josías. En los versículos 18-20 continúa: «Pero al rey de Judá que os ha enviado para que consultaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar». Esta profecía revelaba 2 verdades importantes. Primero, que el juicio sobre Judá era inevitable debido a décadas de idolatría y desobediencia. Segundo, que Dios honraría la piedad personal de Josías, permitiéndole no ver la destrucción final de Jerusalén que ocurriría después de su muerte. Lejos de desanimarse por esta profecía, Josías renovó su compromiso con la alianza de Dios. Si el juicio era inevitable a largo plazo, al menos durante su reinado, haría todo lo posible por restaurar la verdadera adoración y apartar a su pueblo de la idolatría que había provocado la ira divina.
Motivado por el descubrimiento del libro de la ley y la profecía de Hulda, Josías convocó a todo el pueblo para un solemne acto de renovación del pacto con Dios. En 2 Reyes 23, 1-3 leemos: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Esta ceremonia pública marcó el inicio de una reforma aún más profunda y radical que las medidas que Josías había tomado anteriormente. Ahora, con el libro de la ley como guía, el rey podía ver claramente lo que Dios requería y actuó con decisión para eliminar toda forma de idolatría y práctica pagana de su reino. Lo que siguió fue una purificación sin precedentes. En 2 Reyes 23, 4-14 se describe con detalle cómo Josías sacó del templo todos los utensilios hechos para Baal, Asera y los astros, y los quemó fuera de Jerusalén. Quitó a los sacerdotes, idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos. Derribó los lugares de prostitución ritual que estaban junto al templo. Profanó el Tofet en el valle de Hinnom, donde se sacrificaban niños al dios Moloc. Quitó los caballos y carros dedicados al culto solar. Destruyó los altares que habían construido reyes anteriores, incluyendo Salomón y Acaz. Profanó los lugares altos que Salomón había edificado para dioses extranjeros. La reforma de Josías fue tan minuciosa que incluso destruyó altares construidos siglos antes por el rey Salomón para complacer a sus esposas extranjeras. Ningún vestigio de idolatría, por antiguo o arraigado que fuera, escapó a esta purificación. Además de eliminar los objetos y lugares de culto pagano, Josías también se ocupó de quienes promovían estas prácticas. En 2 Reyes 23:5 se menciona que quitó a los sacerdotes idólatras, y en el versículo 24 leemos que barrió también Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Esto significaba eliminar no solo los símbolos físicos de la idolatría, sino también su infraestructura humana. Esta reforma religiosa radical transformó el paisaje espiritual de Judá, restaurando la adoración a Jehová como la única legítima. Por primera vez en generaciones, el pueblo tenía la oportunidad de conocer y seguir al verdadero Dios sin la confusión y contaminación de los cultos paganos. Como culminación de sus reformas religiosas, Josías ordenó la celebración de la Pascua, la fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esta no sería una celebración ordinaria. En 2 Reyes 23, 21, 23 leemos: Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. La descripción más detallada de esta celebración se encuentra en 2 Crónicas 35. Allí vemos cómo Josías proporcionó de su propio patrimonio miles de corderos y cabritos para el sacrificio pascual, además de 300 bueyes.
Los príncipes y oficiales del rey también hicieron generosas donaciones para esta celebración. Los preparativos fueron meticulosos, siguiendo exactamente las instrucciones encontradas en el libro de la ley. Los levitas se purificaron y se organizaron según sus turnos, tal como David había establecido siglos antes. Los cantores descendientes de Asaf ocuparon sus puestos. Todo se hizo conforme a lo ordenado por el rey Josías. Segundo Crónicas 35:16. La magnitud de esta celebración queda clara en Segundas Crónicas 35:18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua no solo fue importante por su escala, sino por su significado. Representaba el retorno del pueblo a sus raíces espirituales, la renovación de su identidad como pueblo del pacto y su compromiso de seguir a Jehová según las instrucciones dadas por Moisés. Después de generaciones de alejamiento de Dios, Judá estaba volviendo a la adoración verdadera. Las reformas de Josías no se limitaron al territorio de Judá. Aprovechando el debilitamiento del imperio asirio, el rey extendió su influencia hacia el norte, hacia territorios que anteriormente habían pertenecido al reino de Israel, destruido por los asirios más de 100 años antes. En 2 Reyes 23, 15, 20 leemos: Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y quemó también la imagen de Asera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estas cosas. Mató además a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, sobre los altares, y quemó sobre ellos huesos humanos, y volvió a Jerusalén. Este pasaje es especialmente significativo porque muestra el cumplimiento de una profecía hecha casi 300 años antes. En 1 Reyes 13:2, un profeta había declarado sobre el altar de Betel: Altar, altar, así dice Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Josías, sin saberlo, estaba cumpliendo literalmente esta antigua profecía. La destrucción del altar de Betel tenía un simbolismo especial. Este altar había sido establecido por Jeroboam I, el primer rey del reino del norte, como parte de su plan para evitar que su pueblo fuera a adorar a Jerusalén. Representaba el inicio de la apostasía oficialmente sancionada en el reino de Israel. Al destruirlo, Josías estaba simbólicamente deshaciendo siglos de error religioso. Estas acciones en el territorio del antiguo reino del norte también tuvieron un efecto unificador. Aunque políticamente los dos reinos seguían separados, con 1900 el norte bajo control asirio nominal. Espiritualmente Josías estaba reuniendo a todo el pueblo de Dios bajo la adoración correcta a Jehová. Los israelitas que habían permanecido en el norte después de la conquista asiria ahora podían participar en la renovación espiritual que Josías lideraba. Tras casi 2 décadas de reformas religiosas, el reinado de Josías había transformado profundamente a Judá. El versículo que mejor resume su impacto es 2 Reyes 23:25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual.
esta extraordinaria valoración coloca a Josías incluso por encima de reyes como David y Salomón. Ningún monarca en la historia de Israel había seguido tan fielmente y con tanto celo la ley de Moisés. Josías no solo implementó reformas externas, sino que su obediencia nacía de una devoción personal completa, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Palabras que recuerdan el gran mandamiento de Deuteronomio 6:5. Sin embargo, a pesar de todas las reformas de Josías, la Biblia nos dice en 2 Reyes 23, 26, 27. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor de su gran ira, con que se había encendido su ira contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual dije, mi nombre estará allí. Estas palabras confirman la profecía que Hulda había dado. Las reformas de Josías solo postergaban el juicio divino, pero no lo cancelaban. El daño causado durante los reinados de Manasés y otros reyes impíos había sido demasiado profundo y duradero. Aunque externamente el pueblo seguía a Josías en sus reformas, muchos no habían experimentado un verdadero cambio de corazón. En el año 609 a.C., cuando Josías llevaba 31 años en el trono y tenía aproximadamente 39 años de edad, ocurrió un evento geopolítico que tendría consecuencias trágicas. El faraón Necao de Egipto marchó hacia el norte para ayudar a los asirios contra la creciente potencia de Babilonia. Su ruta lo llevaba a través del territorio controlado por Josías. En 2 Crónicas 35, 20, 22, leemos: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Las motivaciones exactas de Josías para intervenir no están del todo claras. Tal vez quería mantener la independencia de Judá frente a Egipto, o quizás prefería la debilitada Asiria como vecino en lugar de un Egipto fortalecido. Cualquiera que fuera su razonamiento político, lo cierto es que esta decisión resultó fatal. En la batalla de Megido, Josías fue gravemente herido. En 2 Crónicas 35, 23, 24 se nos dice: y los flecheros tiraron al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en otro carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. La muerte prematura de Josías fue un golpe devastador para Judá. El luto por su pérdida fue extraordinario. En 2 Crónicas 35, 25 leemos: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitaron sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Con la muerte de Josías, el reino de Judá perdió a su último gran rey. Los 4 monarcas que le sucedieron fueron débiles e impíos, y su reinado fue breve. Apenas 23 años después de la muerte de Josías,
Jerusalén caería ante los babilonios y el templo sería destruido, tal como Hulda había profetizado. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Josías fueron dramáticas. El pueblo tomó a su hijo Joacás y lo proclamó rey, pero tras solo 3 meses de reinado, el faraón Necao lo depuso y lo llevó cautivo a Egipto. En su lugar puso a Eliakim, otro hijo de Josías, cambiando su nombre a Joacim y obligando a Judá a pagar un pesado tributo. Durante los reinados de los hijos y el nieto de Josías, muchas de sus reformas fueron abandonadas y el pueblo volvió a sus antiguos pecados. El profeta Jeremías, que había comenzado su ministerio durante el reinado de Josías, ahora predicaba a un pueblo cada vez más obstinado que se encaminaba hacia el desastre. Sin embargo, a pesar de este aparente fracaso final, las reformas de Josías tuvieron un impacto duradero. En primer lugar, extendieron la existencia del reino de Judá por algunas décadas más. Como Dios había prometido a través de Hulda, el desastre no vendría durante la vida de Josías. Más importante aún, las reformas de Josías preservaron la verdadera fe para futuras generaciones. El redescubrimiento del libro de la ley y su colocación en el centro de la vida nacional aseguraron que, incluso durante el exilio babilónico que siguió, el pueblo de Judá nunca olvidaría completamente su identidad y su Dios. Josías también estableció un modelo de liderazgo espiritual que inspiró a líderes posteriores. Su celo por la pureza de la adoración, su valor para enfrentar prácticas arraigadas pero pecaminosas, y su humildad personal ante la palabra de Dios fueron cualidades que marcaron a los verdaderos líderes espirituales de Israel a lo largo de los siglos. Además, Josías ocupa un lugar importante en la línea mesiánica. Como descendiente directo de David, fue un eslabón crucial en la cadena genealógica que eventualmente llevaría al nacimiento de Jesús, el Mesías. En el Evangelio de Mateo 1, 10, 11, Josías es mencionado específicamente en la genealogía de Cristo. Quizás el legado más significativo de Josías fue demostrar que incluso en los tiempos más oscuros, una persona comprometida con Dios puede marcar una diferencia extraordinaria. Nacido en una familia impía, en un reino sumido en la idolatría, nadie hubiera predicho que este niño de 8 años se convertiría en uno de los reyes más grandes de la historia. La historia de Josías nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su edad o las circunstancias adversas, para cumplir sus propósitos. Nos enseña que la verdadera reforma comienza en el corazón individual antes de extenderse a la sociedad, y nos muestra que la fidelidad a la palabra de Dios es el fundamento de toda vida piadosa y de todo liderazgo efectivo. Aunque el reino de Judá eventualmente cayó, tal como Dios había predicho, el legado espiritual de Josías continuó. Durante el exilio en Babilonia y después del retorno a Jerusalén, el pueblo de Dios nunca volvió a caer en la idolatría generalizada que había caracterizado los tiempos anteriores a Josías. Su reforma, aunque no salvó a la nación del juicio temporal, ayudó a preservar el remanente fiel a través del cual Dios finalmente traería la salvación al mundo. La vida de Josías, por tanto, no fue en vano. Aunque murió prematuramente en una batalla que quizás podría haber evitado, su impacto en la historia de la redención fue profundo y duradero. Su nombre permanece como un testimonio a la verdad de que una vida dedicada completamente a Dios nunca es desperdiciada, incluso cuando los resultados inmediatos puedan parecer menos que perfectos. Como se describe en el libro de Hebreos, Josías forma parte de esa gran nube de testigos que nos inspira a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te sentiste identificado con alguna parte de esta historia?
Quizás con la valentía de Josías para desafiar tradiciones erróneas, o con su humildad para reconocer cuánto se había alejado su pueblo de Dios. Cada uno de nosotros puede encontrar inspiración en diferentes aspectos de su vida. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha ayudado a comprender mejor las Escrituras, te invito a compartirla con otros. Da clic en me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares que podrían necesitar escuchar este mensaje de esperanza y renovación. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Cada semana compartimos historias bíblicas fascinantes como esta, explicadas de manera sencilla pero profunda. Al suscribirte y activar las notificaciones, no te perderás ningún episodio y formarás parte de esta comunidad que crece día a día. Recuerda, como Josías, tú también puedes iniciar una revolución espiritual en tu entorno. Puede comenzar con un solo paso, una sola decisión de buscar a Dios con todo tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides dejar en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que exploráramos a continuación. Tu opinión es importante. Para nosotros, bendiciones y hasta pronto.